universidad. Y es un poco contar de manera sencilla, ¿cierto?, algunas cosas que a veces son complejas. Yo voy a contarles un poquito, después voy a apagar la cámara para que se pueda, así yo no tengo la distracción de estar mirándome, así que, pero en principio voy a mantener la cámara. Les quiero contar que este curso está basado en un libro que se hizo dentro de la Universidad Autónoma donde yo trabajo, es yo sé que no lo van a ver muy bien, pero es Energías que mueven al mundo. Es un libro didáctico, sencillo, y que fue realizado obviamente con un equipo de trabajo que tenemos allá, que están dentro de del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas, el cual dirijo, que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma. Perdón, ahí. Entonces, vamos a ver los capítulos que vamos a abordar en esta clase. Bueno, el capítulo 1 tiene que ver con las energías hidroeléctricas, ¿cierto? El poder del agua. El capítulo 2, la velocidad del viento, es la eólica. Capítulo 3, la energía de nuestra Tierra, es la fotovoltaica. Capítulo 4, desde el corazón de la Tierra, es la que es la geotérmica. Capítulo 5, mares y mareas, es la que llamamos mareomotriz, energía mareomotriz. Creo que hasta ahí podríamos llegar hoy día, por el tema del tiempo, y ya a partir del próximo jueves podríamos ver biomasa, fuentes inagotables de energía. Obviamente no tiene una connotación y un nombre específico, pero es a base de biomasa. También los microorganismos, ya que muchas bacterias generan energía, que también las vamos a mirar. Y lo que viene como en el futuro, ¿no? Las nuevas alternativas, que son muy importantes, que ya algunos ya sabemos, no están consideradas como energías renovables, pero vienen a justamente ayudar a cambiar el switch de todos los combustibles fósiles, y esto es baterías de litio, que tiene mucho boom ahora con el tema de la electromovilidad, el hidrógeno y el futuro, y que está basado un poco en que el agua sea nuestro combustible, y los biocombustibles, que también es otra alternativa bastante rentable y que en muchos países ya se están usando. ¿Bien? Todos estos capítulos, como ya les comenté, y este libro lo pueden encontrar en la página web ciencia.uautónoma.cl, divulgación científica. Ahí van a encontrar este librito. Este librito está también, bueno, dentro de una gama enorme de otros libros muy didácticos y muy de difusión de parte de comunicación de la ciencia, un departamento justamente que está abocado a hacer la bajada de todas las problemáticas o las investigaciones que se hacen a nivel más, de un lenguaje más adecuado, no tan tecnológico ni técnico. Entonces obviamente ayuda mucho a la comprensión de gente que no está en los rubros donde nosotros desarrollamos a veces la investigación. Por lo cual los invito a descargar este libro, ¿cierto? Y obviamente otros libros que les pueda interesar a ustedes de forma gratuita. Es totalmente gratuito, es solo inscribirse, porque para llevar un registro obviamente, y se descarga de forma gratuita el libro. Voy a aprovechar de apagar mi cámara. Ahí. Bueno, cada capítulo, como ya les comenté, los autores somos muchos, todos pertenecemos al Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas, y cada uno tuvo su misión de abordar cada capítulo de forma didáctica. Entonces hay físico, por ejemplo, el doctor en física el primero, en físico-química molecular, en química, en doctor en ciencia de la ingeniería, etc. Hay un montón, y yo obviamente fui editora del libro y además hice un capítulo que es la de baterías de litio, así que tengo el permiso de todos ellos para poder contarles de forma sencilla, ya digo, los tipos de energías renovables que existen. Ahora ya se engloban en un todo, en realidad, ya no son las energías renovables por un lado y energías renovables no convencionales, sino que ya hay que llamarlas de todo energías renovables. Bueno, ¿y por qué hablamos de energías renovables? Obviamente me hizo mucho sentido la foto que les muestro a continuación, debido a que obviamente ahí sale un oso polar
solo en medio del mar contaminado completamente y obviamente en un pedacito pequeño de hielo. Todos estamos conscientes y sabemos, y obviamente la Universidad Socioambiental está abocada a este gran problema, que es el cambio climático. Con lo cual, nosotros sabemos que tenemos que hacer algo, porque está científicamente comprobado. Yo creo que ya hay muy poca gente que rechaza el hecho de que haya cambio climático en el mundo. Es un fenómeno que ha ido acumulándose y obviamente ha ido aumentando sus problemáticas, ¿cierto? Y sus perjuicios a todo el seres humanos y seres vivos, biodiversidad del planeta. Lamentablemente los efectos son irreversibles, por eso mientras más pronto trabajemos en las soluciones, vamos a tener más tiempo para ver si podemos devolver todos estos efectos que son negativos. Lamentablemente la larga manifestación, la larga cantidad de años donde haya habido emisiones por culpa también de todo lo que son los combustibles fósiles, han hecho que obviamente estemos en donde estamos, y esto no tiene frontera, perjudica a toda la humanidad, a todo el mundo, y obviamente Chile es un país de los que más se ve afectado por este tipo por este fenómeno, por el cambio climático. Es por esto que nosotros tenemos que producir un cambio a nivel de educación y de conciencia, eso ya se está haciendo. Creo que falta mucho todavía por hacer este cambio, y obviamente tener las voluntades políticas y los compromisos, ya sean económicos y políticos también, de gobiernos e instituciones. Es por esto que muchas de las universidades obviamente nos tomamos esto muy en serio y estamos trabajando en nuestras investigaciones, en mejorar obviamente los combustibles y los procesos tecnológicos que tienen que ver con la generación de hidrógeno, por ejemplo, las baterías que también constantemente están siendo cambiadas en base a litio, o todo lo que ya les voy a comentar más adelante. Bueno, como capítulo 1 vamos a ver el poder del agua. Es algo que es la energía renovable más antigua, la que más se usa, y como frase que tenemos en nuestro libro es: el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Eso lo dijo Leonardo da Vinci. El agua es un elemento indispensable para la supervivencia de las especies vivas. Es más, los seres vivos, nosotros, los seres humanos, estamos constituidos de un 75% de este compuesto vital, que además cumple un montón de funciones en nuestro organismo, desde ayudarnos a la digestión de los alimentos hasta regularnos la temperatura de nuestro cuerpo. Aunque sus aplicaciones son muchas, obviamente en lo que nos enfoca es en lo que es la hidroelectricidad. La hidroelectricidad es el proceso por el cual se genera corriente eléctrica a partir del agua, ¿ya? Y eso, obviamente, es ayudado justamente por el caudal del agua, por la energía en donde fluye el agua, ya sea en ríos o en represas, que lo vamos a ver ahora. Por lo general, al hablar de energía obtenida a partir del agua, la relacionamos con el concepto de centrales hidroeléctricas, ¿ya? Estas centrales hidroeléctricas pueden ser variadas, por lo menos de 3 formas distintas. Están las centrales tipo embalse, estas de aquí, que en su mayoría, por ejemplo en Chile, en su mayoría son de estas, son las más conocidas de todas, y su objetivo es almacenar esta gran cantidad de agua, ¿cierto? Para de repente liberarla y generar energía potencial, que al liberarse produce, y obviamente con transformadores, produce la corriente eléctrica y se pueda conectar obviamente al sistema eléctrico general. Su proceso es de encendido y apagado, es sencillo porque se abren las compuertas, se cierran las compuertas, y lamentablemente, claro, para llegar a hacer este tipo de centrales, ¿cierto?, de embalses, hay un impacto ambiental un poco alto en la etapa inicial, ¿ya? Porque obviamente se inundan grandes cantidades de terreno. Las otras son las centrales de posada, son así, que son más bien utilizadas en el flujo para ríos o canales, ¿ya?
este flujo, obviamente también dentro de toda la transformación de ese flujo del agua, se transforma en electricidad. Es un producto que es constante y continuo, ¿cierto? Es constantemente, se está produciendo la corriente, no como los embalses que se apagan y se encienden, sino que aquí es constante, y no tiene la posibilidad de ajustar un poco la demanda del sistema mayor, ¿ya? La ventaja, obviamente, que es que no genera tanto impacto ambiental en el alrededor. Hay otras que son centrales de bombeo. Estas centrales generan electricidad en función de la demanda de la red, o sea, a medida que la red de interconexión la necesita, ella empieza a funcionar. Si la demanda es alta, obviamente se produce inmediatamente la corriente necesaria. Y si es baja, obviamente el bombeo baja constantemente para no... Ay, se me fue la presentación. Ay. ¿Sigue compartida? Es que se me acaba de ir la presentación. ¿La ven? ¿Se me fue la presentación? Se ve la diapositiva, pero no como pantalla completa. Ahora sí. Ah, ya, perdón, que efectos de estar aquí monitoreando y apretando otra cosa. Bueno, entonces, bueno, esas son los tipos de centrales que podemos encontrar a nivel de las que hay a nivel mundial, pero obviamente, como ya les digo, en Chile la mayoría es este tipo de central. Ahí. ¿Y cómo opera? ¿Ya? ¿Cómo opera estas centrales hidroeléctricas? Vamos a hacer, ahí se ve como un zoom de un corte transversal, obviamente, de la represa. Bueno, la corriente se genera, cuando fluye el caudal, la corriente se genera a raíz de un elemento llamado turbina. Esa se desarrolló a partir del 1827, la turbina aquí podemos ver cómo son turbinas grandes, obviamente, y fueron empezadas a aplicarse en 1827. La función de este dispositivo es transformar la energía cinética de un caudal de agua en potencial eléctrica a través de la inducción magnética por medio de la rotación de las aspas. O sea, aquí están las aspas y obviamente empieza a rotar y empieza a generar esta energía de potencia eléctrica. Para un poco comprenderlo mejor, obviamente, podemos hacer este zoom, y en donde, en el punto 1, que se ve aquí en la imagen, está el nivel del agua, nos encontramos en la parte superior donde están los embalses, y obviamente, aquí hay energía cero, porque está totalmente, no se mueve la cantidad de agua, pero una vez que se abre la compuerta, fluye el agua completamente, y la velocidad con la que, el caudal con la que cae, hace generar las aspas, está en el punto 2, entonces estas aspas, que son las de las turbinas, pasan la energía que ellas provocan a un generador y a un transformador, y de ahí llega a la corriente, se inyecta al sistema central, ¿cierto? Y tenemos electricidad. Si hacemos una cortada un poco mayor, entonces lo podemos ver ya a nivel de que obviamente está la inundación, el embalse, la presa que permite que este embalse mantenga su nivel estable y de velocidad cero, las rejas filtradoras, ¿cierto?, que están en esta parte donde se permite abrir y empieza a correr el caudal. Aquí están las turbinas, ¿cierto?, que generan la energía y toda esta transformación, y llega a la corriente eléctrica directa. Y aquí ya se inyecta a las líneas de transporte de energía directamente, ¿sí? Esta es la que mayormente está desarrollada en Chile. Hay muchas embalses a nivel nacional. Yo hice, obviamente, una tablita más o menos de dónde podemos encontrarlas, pero hay, obviamente, la mayoría está al sur de Chile, Biobío, Maule, Araucanía, alguna que otra en el norte, porque obviamente en el norte hay más escasez de agua, entonces es más difícil también llenar los niveles que corresponden.
Si sigo, porque estas es las que más tenemos en Chile, obviamente. Están algunas, Ñuble, por ejemplo, está la de Punilla, que todavía no está habilitada, no está, por así decirlo, aprobado el proyecto completo. Creo que hay un problema habían unos italianos que iban a venir a hacer la represa ahí y no hubo caso. Y seguimos, ¿no? Si se dan cuenta, en su mayoría están en el sur, ¿ya? En el sur de Chile. Y bueno, y nos liberamos un poco de la que iban a armar en Aysén. No sé si se acuerdan del debate que hubo que iban a inundar parte de la Patagonia chilena, y al final, obviamente, eso se desestimó. Algunas ventajas y desventajas que tiene este tipo de energías renovables presenta una energía limpia y de alto rendimiento, eso es innegable, y además lleva muchos años ya desarrollada en el país. Si se gestiona responsablemente, el agua dulce permite almacenar bastante bien, obviamente, el agua, y permite, por ejemplo, tener actividades recreativas y sistemas de riego en las localidades donde están estas represas. El principal recurso es el agua, que obviamente tiene un ciclo, siempre es devuelto a la naturaleza sin dañar el ecosistema. Y cuando hay, por ejemplo, problemas de inundaciones o porque ha llovido mucho, obviamente se abren las compuertas y aborda y cae hacia el mar el agua que sobra. No genera gases, este tipo de energía renovable, no produce emisiones tóxicas, ni causa ningún tipo de lluvia ácida, que a veces eso es importante justamente evitar. Pero ¿qué desventajas tienes? Porque lamentablemente todas las energías renovables tienen sus muy grandes ventajas y muchas también desventajas. Obviamente la construcción, como ya lo comenté, es de grandes embalses, inunda grandes e importantes terrenos de tierra, destruyendo la naturaleza, y eso hace, obviamente, alterar la biodiversidad que hay en el sistema, y también los ecosistemas acuáticos que principalmente hay ahí. También afecta, obviamente, a pobladores, a la gente que vive en esos terrenos que se van a inundar, y por ejemplo, ha sido un tema de conflicto justamente en Alto Biobío, cuando se hicieron las represas en esa zona con la gente que vivía ahí. Otra desventaja es que cuando las turbinas se abren y se cierran, muchas veces el caudal del río puede modificar drásticamente y causar daño en el ecosistema, porque obviamente de algo que está con menos nivel de agua, que se aumente el agua, puede llevar a desbordes e inundaciones de lugares donde ya siempre ha estado más seco. Y obviamente alteran, por ejemplo, como hay un ejemplo ahí en Norteamérica, la población de algún pez que vive en estos ríos, que son los que fluyen después, posteriores a la represa. Si pasamos al siguiente capítulo, el capítulo 2 es la velocidad del viento. Esa fue elaborada por el doctor Álvaro Muñoz. Y obviamente el mismo viento es el que endereza al árbol después de inclinarlo, lo dijo Charles de Gaulle. El viento, desde hace mucho tiempo, y muchos millones de años, se ha utilizado como fuente de energía. Por ejemplo, los antiguos, esto todavía es parte, se utiliza en Irán como turbinas de aire, y que les permite a los pobladores de ahí moler maíz, ¿ya? Es muy antiguo, esto está en Villa Noshtifan, en Irán, y se ha usado toda la vida como obviamente moledor de trigo para la harina. También hemos sabido que el viento ha sido utilizado por muchos marinos, incluso cuando como guía para las velas, ¿no? Que capturan el viento y permiten el desplazamiento de los barcos. Y obviamente este mismo concepto es lo que ahora se ha llamado y se ha usado para lo que hoy conocemos como energía eólica.
¿Y qué es el viento? El viento es el movimiento de aire causado por diferencias de presiones en la atmósfera, que se desplaza desde zonas altas de presión hacia zonas de baja presión. Cuando el sol calienta la superficie de la Tierra, el aire caliente sube y el frío baja. Lo anterior se da porque al calentarse, las partículas del aire se separan y esto ocupa mayor volumen. Al tener mayor volumen, el aire muestra una densidad menor, razón por la que se ubica arriba del aire frío, que al contrario tiene mayor densidad. Y así, por ejemplo, como los globos aerostáticos se elevan gracias al calentamiento del aire que está adentro. Cada vez es más imponente e importante la magnitud y el tamaño de las aspas, ¿cierto?, que forman esta potencia de energía eólica. Es una energía que obviamente ya podemos, casi, hay torres donde casi llegan a ser tan altos como lo que hoy día conocemos como el Costanera Center. Hay plataformas enormes donde están estas turbinas, ¿cierto? También, porque también están a base de turbina, y son muy importantes, debido a que, por ejemplo, si el tamaño de las aspas, que son estas, de las aspas, perdón, son estas, aumenta cada vez más debido a que también ayudan a que la cantidad de energía sea capaz mientras más grandes las aspas, más energía pueden absorber del viento y mejor capacidad de viento, o sea, con mayor volumen de viento, mejor energía. Y el tamaño de la torre ayuda a que obviamente la calidad y el recurso eólico sea de mejor calidad, ¿ya? Esto todo es, y por eso cada vez son más altas y más imponentes. Algunas... Había una consulta, disculpa. Sí. Preguntan si es que una sola hélice genera esa cantidad de megawatts. Ay, no sé qué hice, me equivoqué. 2 segundos. Si una hélice genera, de ahí pongo de nuevo la pantalla completa. De lo que salía en el esquema, sí, una sola hélice puede generar esa cantidad de megawatts. Sí. Mientras más grande, mayor es la cantidad de megawatts que puede generar. Ahora quiero ver cómo vuelvo a la pantalla completa. 2 segundos, perdón. Ahí, perdón, ya, ahí sí. Entonces, voy a irme para atrás para volver. Eso. Entonces, si se fijan, una pequeñita de 18 metros puede generar 0,1 megawatts. Ahora sí empezamos a aumentar en metraje, 30 metros, 0,3 megawatts y así sucesivamente. Entonces, esta que es tamaño del Costanera Center, son 260 metros, puede generar 12 megawatts el solo. Sí. Por eso ahora, es que no sé si se han fijado, en algunas partes hay muy pocos de estos, de las aspas y las torres, por superficie. Hay sectores donde hay 3 o 4 o hasta 5 solamente, y son capaces de obviamente generar bastante mayor energía, y que también se va y se conecta al sistema central de electricidad. Algunos ejemplos, también, esto casi todos hay muchas empresas que han trabajado y han hecho parques eólicos. Estos estarían, si se fijan ahora hay un poco de contrapié, porque entre la hidroeléctrica está en mayor cantidad en el sur, y la eólica la verdad que está bastante más desarrollada en el norte, ¿ya? Atacama, Coquimbo, hay algunas en el Biobío. Obviamente aquí está la cantidad de megawatts que pueden generar, y la más grande es la de Atacama. Pero la mayoría, como les digo, están en el norte, y son las que abastecen toda esa zona
y mayormente a las mineras. Ventajas y desventajas también de esta energía. Obviamente la energía eólica no afecta al medio ambiente ni agrava el efecto invernadero, porque como no genera emisiones ni nada por el estilo, son sensores, con sensores y software uno puede monitorear la fuerza del viento y así abrir o cerrar las aspas para obviamente, a captar este viento de forma controlada y en tiempo real. Eso se hace porque las aspas regularmente no siempre se mantienen abiertas, a veces se cierran también para no, si no se necesitan estar abiertas, no se abren. Los aerogeneradores poseen una vida útil de 30 años y obviamente ahí hay que recambiarlos y tienen sus mantenciones como corresponden, y obviamente desarrollan este tipo de energía al desarrollo sostenible y al empleo local, porque obviamente eso genera trabajo. Las desventajas, que debido a su tamaño y al sonido, porque igual generan ruido, deben ubicarse generalmente en lugares donde no haya población, ¿ya? Porque si no uno los escucha constantemente el movimiento de las aspas. Es una energía menos predecible, ya que el viento depende de las condiciones meteorológicas, entonces obviamente uno no puede llegar y controlarlo de la mejor forma posible, no como el agua, que uno abre o cierra ¿cierto? la represa. El plazo de desarrollo es desde que se comienza a construir el parque eólico hasta que se genera el vertido de energía, puede tardar por lo menos 5 años, o sea, en desarrollar todo un sistema de energía eólico, para que esté bien desarrollado. Y lamentablemente, hasta ahora, porque con lo que viene a futuro podría ser una posibilidad, el almacenamiento de la energía que genera el viento en este minuto no se puede almacenar, ¿ya? Se pierde, no hay posibilidad todavía de almacenarla, por lo tanto la energía que se produce o se consume en el momento o, como ya digo, se pierde. Pero aquí es donde conecto un poco con uno de los capítulos que veríamos la próxima semana, que es justamente las baterías de litio, que son las llamadas a ser los acumuladores de estas energías que quedan residuales de este tipo de energía renovable. Capítulo 3. Disculpa, hay sí. en realidad hay un comentario, 2 comentarios y una pregunta Sí. de la energía eólica. La pregunta es, ¿en Chile de qué tamaños tenemos? ¿Cómo que son los tamaños de las hélices que mostraba en la segunda lámina? Sí. Y luego hay otros comentarios. Uno que dice, una de las razones por las cuales las aspas se cierran es para que la hélice no llegue a la velocidad máxima permitida. De lo contrario, se desestabiliza la torre y destruye. Sí, Y exacto. el otro comentario es, se buscan puntos estratégicos igual por la migración de aves. Claro, sí, sí, todos esos comentarios tienen razón. En Chile hay de diferentes tamaños, no tengo el dato exacto dónde están esta cantidad de datos, pero por ejemplo yo he visto en Rapel, en la zona de Litueche, tamaños por lo menos como la Torrentel. No sé si en el norte realmente están de este tamaño, pero en Rapel estaría en esta dimensión. Y obviamente, claro, si hay mucho viento y esto empieza a generar, porque es como los molinos que nosotros conocemos y que hemos tenido de hecho es muy parecido al juguete que en un momento uno tuvo que se movía con el viento, se destabiliza y por eso se cierran para que no se rompa y se destruya exactamente el sistema completo. Toda razón con todos los comentarios que hicieron. Muchas gracias. Hay una nueva consulta. Sí. Carolina pregunta o dice que no le queda claro el punto sobre que no se puede guardar la energía que producen. Ya.
pudiera aclarar, por favor. Cuando hay, obviamente, cuando está el viento chocando y generando que las hélices se muevan en cierto, como las manecillas del reloj, obviamente va a depender de cómo está configurada el asta, regularmente. Entonces, cuando está generándose la electricidad, obviamente todo esto pasa a un sistema también de transformación, y esa transformación conecta a la red eléctrica. El problema es que cuando regularmente el viento no es constante, hay pics de viento durante el día, o en la mañana, o en la tarde, y esos pics ayudan, y ayudan y son conectados directamente a la corriente eléctrica. Entonces, lo que ocurre es que cuando hay mucha energía, ya hay mucha energía porque está conectándose constantemente a la red eléctrica, esa energía que como que sobra, porque ya hay, en los circuitos hay un basal de energía que pueden recibir el sistema central, hay un basal. Y eso lo entrega este tipo de energía. Cuando hay un exceso de energía, porque el basal ya está y lo tiene y está superado y no necesita más, esta energía que está generando este rotor se pierde. No logra entrar al sistema central conectado de electricidad. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de trabajar ahora? Es justamente buscar la forma de que la energía sobrante que genera esto llegue a un estilo de batería que pueda acumular esa energía para después, cuando se necesite y el sistema central lo necesite, se conecte. Esa es la función. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Hay también un comentario que mencionan que en Alemania habían logrado almacenarla, pero es muy caro. Y mencionan que hay buenos documentales al respecto. Sí, no, absolutamente. Lo que pasa es que en Europa en general la energía eólica como la fotovoltaica está muy desarrollada, mucho, y ellos han desarrollado también el tema de las mejoras en estos acumuladores de energía para no perder la electricidad. Ojalá, obviamente, la tecnología vaya también ayudando a que todo eso bajen los costos para que puedan llegar y nosotros como país podamos comprar esa tecnología en su futuro. Pero claro, siguen siendo todavía caros para nosotros, pero ya para los alemanes es una cosa más, y para los europeos en general, más normal. Muchas gracias. Ya. Pasamos a la energía de nuestra estrella. Bueno, este capítulo lo elaboró Jimena Zárate, doctora Jimena Zárate, y como frase, siempre hemos buscado una frase que identifique al capítulo. Dice: la fuente de nuestra riqueza se da en la radiación del sol. Él da siempre sin esperar recibir. Eso lo dijo George Bataille, y la verdad es que tiene toda la razón. Es una energía que nunca se nos va a consumir, siempre va a estar ahí, y que no se va a acabar nunca, ojalá, ya que el Sol es una estrella gigante y ubicada en el centro del sistema solar. De ahí viene esa energía. Constituye la mayor fuente de radiación electromagnética que recibimos en forma de luz y calor. Y nosotros como país, obviamente, estamos siendo muy beneficiados por este tipo de energía y de radiación, porque en el norte, y ya veremos que también está bastante desarrollado en el norte, se da mucho este tipo de energía renovable. Y bueno, el Sol, ¿cierto? Aquí hay un esquema de cómo se genera la energía. La producción está basada obviamente en el fenómeno físico denominado efecto fotovoltaico. Esta básicamente consiste en convertir la luz, ¿cierto?, la radiación solar que llega, en energía eléctrica por medio de unos dispositivos llamados semiconductores, y que obviamente están dentro de estas celdas fotovoltaicas. Hay un sinfín de tipos de celdas fotovoltaicas, muchas variedades de ellas, y
Y bueno, obviamente hay un detalle completo de los tipos de celdas que hay, de materialidad en el libro que les comenté, pero su función obviamente es esta. Dependiendo del material, permite que la radiación se convierta en fotones, estos fotones se conviertan en electrones, y estos electrones obviamente generan la corriente eléctrica y llega también al sistema interconectado que conocemos. Si buscamos y vemos cómo es una celda por dentro, la verdad es que es como un sándwich lleno de capas, de muchas multicapas, y estas multicapas están referidos a un vidrio conductor, dióxido de titanio, esto es un tipo de celda, pueden encontrarse de otras, obviamente, dióxido de titanio, un colorante, aquí hay un electrolito, está el empaquetador, lámina de plástico y otro vidrio conductor, y esto se ensancha, obviamente se aplasta y queda la celda fotovoltaica. Y es así como hoy en día, ¿cierto? Podemos encontrar nuestras celdas fotovoltaicas insertadas en edificios o en casas, que permite, obviamente, la generación de electricidad directamente a los hogares. Las celdas solares se crearon, obviamente, sobre la base de reacciones químicas que ocurren en las plantas. En las plantas. Esa es la base que la ciencia utilizó en la generación de estos paneles solares, justamente con lo que todos llamamos como fotosíntesis, ¿ya? Y esta molécula dentro de las plantas lo que hace es que la clorofila ubicada en las hojas atrapa la luz del sol y la usa para sintetizar hidratos de carbono, o sea, el hidrato de carbono es la energía que tienen las plantas. De esta forma, la energía que viene del sol es transformada en energía química. Este mismo concepto y esta misma explicación es lo que ocurre internamente en los paneles. Debido a que, obviamente, el efecto fotoelectrónico genera a partir de la luz, impacta en el metal, y ese metal provoca este choque de los fotones entre ellos, como ya les comenté, genera los electrones necesarios para provocar las cargas eléctricas, y esa carga eléctrica genera electricidad, eso, corriente eléctrica. Algunas parques fotovoltaicos también están casi todos en el norte, justamente porque tenemos una zona extensa donde la radiación solar es enorme, es de las más ricas en el mundo de energía, y hay algunos ejemplos aquí, obviamente denominados. Cada uno tiene su tamaño y su capacidad, ¿cierto?, de megawatts, siendo la más grande la de Vallenar. Aquí hay otras más, y como ya ven, están casi todas hacia el norte. No hay muchas en el sur, porque obviamente el sur está constantemente más nublado y la energía no es tan potente. Se pueden instalar porque se han instalado celdas solares en casas, y están tratando de convertir todo eso en algunas zonas del sur, pero claro, no es tan eficiente como es en el norte. 2 segundos, ahí. Y también, pues, sus ventajas y sus desventajas. Los paneles solares de silicio cuentan con una garantía de aproximadamente 25 años, o sea, aquí el problema es, claro, la inversión quizá al principio es un poco cara, al principio, pero después ya como dura tanto en el tiempo, obviamente es una alternativa a largo plazo para economizar el tema de la luz, por los costos que esto influye en las familias. También permite, y esto es algo que también está en discusión, justamente comercializar la energía que se produce en exceso. O sea, si yo en mi casa particular tengo exceso de energía, yo podría volver a inyectarla al sistema central, y eso haría que las compañías me pagaran a mí, o me rebajaran, obviamente, si me pagaran a mí mi electricidad, ¿ya? O me rebajaran en la cuenta, lo que sea. Eso en este minuto
En Chile está, yo creo que no estoy segura no creo que se haga todavía, no hay ley que lo permita, pero está en el futuro, tiene que implementarse obviamente si se adhiere a este tipo de energía. Obviamente es una buena alternativa para sitios aislados o de difícil acceso a la red eléctrica porque no llega. Y el mantenimiento tiene un bajo costo, ¿ya? Con 1 o 2 limpiezas al año es suficiente, esa es la mantención de estas celdas fotovoltaicas. Las desventajas, obviamente que a la hora de implementar este tipo de energía hay que tener en cuenta las zonas horarias, sobre todo porque en algunas partes el sol dura menos. La variación en la inclinación de la radiación solar influye en el rendimiento de los paneles solares. Por eso ahora hay paneles solares que parecen parábolas, porque obviamente necesitan que les llegue de mejor forma la radiación, y hay algunos otros sectores donde obviamente van inclinando vía tecnológica, ¿cierto? Van inclinando los paneles solares, si no están muy rectos, están en 90 grados, o 60 grados, 90 es más difícil, en 60 grados, y así van controlando obviamente el rendimiento de los paneles. La relación entre la cantidad de energía recibida en un panel solar y la cantidad de energía eléctrica producida es baja en comparación con otras fuentes de energía, por ejemplo con la eólica, y el costo inicial de la instalación de paneles solares obviamente sigue siendo caro, aunque obviamente con el transcurso de los años ha ido bajando bastante el costo, pero obviamente igual se necesita esa gran inversión. ¿Consultas? Sí, hay 2 consultas y algunos comentarios. Dame un segundo. Sabrina pide si puedes explicar, por favor, el dopaje de fósforo y boro a la celda de silicio. Y Carlos pregunta qué longitud de onda es la que agarra el panel. Luego hay algunos comentarios, pero eso te las comento luego. Ya, el primero es que, a ver, de las celdas solares, ¿cuál? Si pudiese explicar el dopaje de fósforo y boro a la celda de silicio. Lo que pasa es que cuando se hace como ya expliqué, cualquier tipo de celda fotovoltaica, dependiendo de los elementos que la componen, se hacen láminas muy delgadas, es un proceso obviamente muy tecnológico, y se intenta obviamente, se le llama dopaje porque obviamente tiene que ir una cierta cantidad de elementos para que cumpla la función ya sea en la lámina del colorante o el empaquetador. Yo no me quise meter mucho en el tema de cómo es la parte química de cada celda, porque como hay varias, hay de cadmio, de selenio, de cadmio, y mucha variedad que van cambiando internamente. Entonces, claro, el dopaje es en la forma en que cuando tú haces la lámina y la prensas, tiene que tener una cierta cantidad del elemento que lo requiere para que tenga su buena función. No sé si explico bien el concepto del dopaje. Y la siguiente pregunta era, la cantidad de, ¿qué radiación? Tenía el micrófono apagado, lo siento. La segunda pregunta es por la longitud de onda que agarra el panel solar de Carlos. O sea, el panel solar, la parte de arriba agarra toda la longitud de onda de la luz, del sol, toda la longitud de onda. Lo que pasa es que internamente, obviamente elige la que ayuda, porque la longitud de ondas que es el concepto también de un espectro enorme de nanómetros, entonces obviamente está la UV y la visible, y eso son desde 200 nanómetros hasta, la visible puede llegar hasta 800 nanómetros. Entonces, obviamente,
el sol llega completo aquí, y es aquí donde por los filtros y las láminas que tiene la celda, elige la longitud de onda más adecuada para convertir, obviamente, los fotones en electrones. Pero es un rango amplio de longitudes de onda. Muchas gracias. Voy a leerte también algunos comentarios que han ido escribiendo en el chat. Emilio comenta que esta energía se va a la minería, entonces que hasta ahí llega lo responsable. Sebastián le responde diciendo que es propiedad de ellos en general. Cristian agrega que está la ley de net billing, que no es como la ley europea, pero es un primer paso para que se pueda vender energía particular y que son energías que siguen siendo renovables, pero el problema es para qué se ocupan. Darle comenta que ya existe la ley 20.928, la ley de equidad tarifaria, que se promulgó el 2016 para zonas productoras de electricidad, pero señala que en la práctica nunca se aplicó. De hecho, tienen la luz más cara. Cristian señala que también tiene el problema de la retención de energía, excepto las de concentración, que es capaz de retenerla. Si puedes hablar sobre eso. Luego hay otros comentarios y preguntas también. Bueno, sobre la última, bueno, pasa, aquí con la fotovoltaica pasa lo mismo que con la eólica. También hay un exceso de energía que se va perdiendo. Entonces, ese exceso de energía, la idea es que lo podamos, se pueda acumular en otros dispositivos. Algunos ya lo están trabajando, hay algunas ¿cómo se llama? Algunas plataformas donde está la fotovoltaica que está usando acumuladores. Yo lo sé que se usa más en la fotovoltaica que en la eólica. No sé si hay algún problema técnico en por qué en una es más que en la otra, pero en la fotovoltaica sí se están ocupando más acumuladores de energía. Porque, bueno, yo supongo que también es más fácil, y como es más constante la energía que reciben en cierta cantidad de tiempo, porque con el viento pasa eso, porque no hay un viento constante, de repente depende mucho de la meteorología, entonces es como más difícil, pero con el sol, como es más constante la llegada de la radiación en el tiempo, tienen ciertas horas más con peak y de radiación, eso hace que sea quizás más fácil acumular ese tipo de energía cuando hay un exceso de ella. ¿Más preguntas? Sí, hay... dame un segundo. Hay una pregunta de Mangioli sobre energía solar, o sea, sobre energía eólica, que quizás lo puedes retomar después, que es que si es que tienes información sobre uso de energía eólica para generar electricidad a nivel hogar, si hay modelos a escala, si es viable. Constanza señala que lo de la longitud de onda va a depender también del tipo de placa y si se le agrega algún tipo de tintura para aumentar la eficiencia. Exacto. Los Y, colorantes. claro, y Cristian señala que entiende que hay algunas tecnologías de solar que ocupan más aguas que otras y tiene dos preguntas. ¿Cuánto ocupan de agua esas diferentes tecnologías y si sabes cuáles son más eficientes en ese ámbito? Que necesiten, que la fotovoltaica necesite aguas, que hasta donde yo tengo entendido, a ver, para que, o sea, sabría que necesitan agua para, si él tiene más conocimientos de por qué necesitarían agua la fotovoltaica, en qué proceso, ¿lo sabrá? Porque hasta donde yo tengo entendido no necesitan volúmenes de agua, no, a lo más para quizás limpiarlas o ¿cómo se llama esto? Cristian, si puedes habilitar
tu micrófono, quizás puedas contarnos a qué te refieres, y o eventualmente si otra persona tiene también conocimiento al respecto, podemos hablar sobre ello Sí, ahora. mira, básicamente no sé específicamente cuánto ocupas de agua, pero sí había escuchado porque conozco gente como que trabaja en el tema fotovoltaico y me ha hablado un poco de estas tipos de tecnología que hay una que tiene un poco más intensidad en agua. Ahora no sé específicamente cuál es el proceso, no sé si para enfriar, paneles, no sé, no sé si hay algún uso particular, pero que había como una cierta tecnología que ocupaban agua y otras que prácticamente no ocupaban, como la profesora dice, pero eso es como la información que un poco sé. Sí, podría ser para enfriarlas, pero se supone que hay un ciclo, o sea, esto está tan automatizado que hay un ciclo de radiación donde, como se controla la inclinación, como yo les comentaba, se controla la inclinación de los paneles, cuando ya no quieren que reciba más o que está sobrecalentado o lo que sea, cambia la inclinación de los paneles y ya no necesitan enfriarlos ni nada, se van enfriando solos. Eh, por eso yo me extraño un poco, porque claro, yo entendería que usaran recursos hídricos para limpiar esto, porque obviamente necesitan, sobre todo en el norte, se llenan de polvo, de arenilla, y eso baja la eficiencia del atrapamiento de la energía solar, entonces obviamente tiene que haber una limpieza constante de los paneles. Si hay alguien que tiene algún otro dato, también bienvenido sea. Sebastián comenta que eventualmente se refiere a la energía termosolar. Ah, la energía termosolar. Ya, claro, lo que pasa es que eso es para calentar el agua. De hecho, se usa mucho en las viviendas la termosolar, porque, pero, pero no sé qué cantidad, o sea, no sé a qué referido, porque la termosolar que está en casas, por ejemplo, se usa mucho en el norte también en las casas, es un termo por vivienda, y eso dependerá de la capacidad de volumen de agua que tiene el termo, y obviamente estará relacionada con la superficie de la placa solar. Yo aquí en Chile no he visto ni conozco que se genere a nivel masivo, ¿no? No a nivel local como son en las casas, pero a nivel masivo este tipo de energía eh, termosolar. A nivel masivo no conozco ninguna planta que lo esté usando. O sea, que haya varias de estas como conectadas, estos termosolares conectados para la cantidad de agua, no. La verdad es que lo desconozco. Si alguien lo sabe, también bienvenido. Como planta como tal, como gran central de termoeléctrica, como una... Ah, las termoeléctricas. Pero es que en esa nosotros no me he fijado nunca. Mira, buena pregunta. Porque las termoeléctricas, claro, la pregunta es hacia las termoeléctricas, me fui para otro lado yo. Pero, pero claro, esas van como de capa caída, ¿eh? Las termoeléctricas la idea es que se vayan cerrando. Ahí hay otro tema que obviamente en mi minuto no lo tengo interiorizado, eh, pero hay pocas aquí en Chile, por lo menos, termoeléctricas. Hay hay menos que otras energías renovables, o sea, a base de energías renovables de este tipo, menos plantas. Si alguien tiene otro comentario. Hay comentarios, pero ya no tienen que ver con la energía solar. Alguien pregunta por la energía de las mareas, y Sí, alguien complementaba que era poco viable producir escalas más grandes sí. con energía termosolar porque a mayor tamaño era mayor la pérdida. Pero sigamos avanzando y al final podemos Al final abrimos y obviamente hacemos el debate. De abrir. hecho, si alcanzamos, terminamos ya son las 7:30, con la de mares y mareas. El capítulo 4 dice desde el corazón de la tierra. Eh, obviamente
elaboró este capítulo Nancy Alvarado, y dice como frase que encontramos muy ad hoc a este tipo de energía: la tierra es la madre y la tumba de la naturaleza, su antro es sepulcral, es su seno creador, lo dijo William Shakespeare. Obviamente, conociendo la energía geotérmica, ahí donde se encuentra, obviamente proviene de la parte interna de... Ay, lo saqué, perdón. Dios. Ahí está. Bueno, como antecedente histórico, vamos a hablar un poquito desde cuándo que se usan estas aguas, ¿cierto?, que vienen calientes, desde 1000 antes de Cristo. Ya los romanos lo usaban en sus baños, los baños romanos, y hasta el día de hoy algunos ya siguen utilizándose, porque obviamente, sobre todo en Italia, hay mucho volcán como aquí, entonces las termas típicas romanas, y aquí en Chile obviamente estamos rodeados de termas para relajarnos, ir de vacaciones, así que ya desde ese entonces se sabía que las aguas internas de la tierra venían calientes y se podían usar en los baños. Y así empezaron a evolucionar, obviamente, a medida que se fueron utilizando. En 1827 se creó el generador geotérmico de 10 kilowatts. Aquí en 1960 es una planta de geysers, ¿cierto? No sé si saben, pero se ha estado estudiando en los geysers del Tatio, obviamente, la posibilidad de generar energía geotérmica desde ahí, desde esa zona, debido a que se ven inmediatamente los pozones y el vapor que van, y tienen mucha energía porque rompen hacia arriba los vapores. Y me salió y la definición es, bueno, obviamente es una energía que proviene del fondo de la Tierra, donde tenemos el núcleo, que es sólido. De hecho la Tierra, el núcleo es sólido, tiene 4200 grados de temperatura, y arribita es líquido, ¿no? Entonces ahí está la parte que conocemos como magma. Luego, donde está obviamente la parte de los volcanes, cuando erupciona el volcán es lo que sale, es el magma que está aquí. Después viene, obviamente, la mesósfera, que es la roca, donde está todo lo que nosotros tenemos. La notósfera, que también es una parte más plástica de la Tierra, y todo lo que es la litósfera, que ya es la superficie como tal. Y esta puede llegar también a pudiendo tener 1000 grados de temperatura, ¿ya? Obviamente la energía geotérmica es un tipo de energía renovable que viene del fondo de la Tierra, ya lo dije, y que acumula agua y vapor de agua. De ahí viene su mayor riqueza energética. Este calor se produce a más de 4000 kilómetros de profundidad, lo que ya le estaba comentando, por aquí, y donde se generan altas presiones, y las temperaturas bordean casi 6000 también, desde 4000 a 6000 grados Celsius. Esta temperatura va disminuyendo, obviamente, a medida que se va acercando a la corteza terrestre, y nosotros como país tenemos obviamente una ventaja enorme porque estamos dentro del cordón del fuego, el anillo del fuego del Pacífico, y obviamente eso hace que tengamos una actividad geológica muy grande dentro del planeta, por lo cual tenemos una capacidad enorme de poder generar este tipo de energía. Y todos lo sabemos porque obviamente tenemos termas, tenemos los geysers, como ya les comenté, etc. ¿Cómo funciona internamente? Obviamente todo esto también está, cuando se genera la energía geotérmica desde la parte caliente de la roca,
Obviamente este calor va a las turbinas, se genera vapor de agua o agua, y esta genera este calor enorme, va hacia las turbinas, y aquí está el condensador, y obviamente el condensador va hacia el transformador de la energía, y la energía ya se genera y va hacia la corriente, hacia el sistema central conectado, ¿ya? Lamentablemente, obviamente no está totalmente desarrollada, y en el mundo solo el 15% en realidad son explotadas para la producción de electricidad. Es algo que está obviamente en proceso de desarrollo y de obviamente de aumento para que podamos tener acceso a este tipo de energía. También se han hecho exploraciones en el sur, por ejemplo en Coyhai, que también se está trabajando mucho en este tipo y en este proceso de generación de energía. Y en la actualidad no estoy clara si es que ya lo tienen desarrollado completamente o todavía sigue en etapa de estudio. En lo que dice el del Tatio, al parecer, bueno, aparte que está protegido, obviamente, toda esa zona norte, al parecer no está siendo bien evaluado el tema de la posibilidad de sacar la energía geotérmica de ahí. Había mucho impacto ambiental, obviamente, y al parecer era mucho más costoso sacar ese tipo de energía. Desde los grises del Tatio, obviamente. Bueno, allí nosotros en Chile hay solo una, porque obviamente lo que yo les comentaba en Coyhai, que entonces no está totalmente desarrollada, y está en Antofagasta, también está en el norte, en Ollagüe, y no hay nuevas por ahora en este país, no hay todavía nada que... Yo creo que todavía sigue siendo muy cara la planta como tal, entonces, o la energía totalmente no se puede convertir en buena electricidad, entonces obviamente eso hace que los proyectos de este estilo estén mucho más de capa caída que otros. Ventaja y desventaja, bueno, se calcula que existe unas 50.000 veces más esta energía que gas natural o petróleo. O sea, nosotros, obviamente, todos los países que tienen y son activos volcánicamente, tienen la posibilidad de generar este tipo de energía. Está presente, obviamente, en todas las partes del mundo, tiene alto rendimiento y bajo consumo, y es independiente de las variables meteorológicas, porque siempre, obviamente, va a estar las napas subterráneas, obviamente, y esta agua caliente formándose entre la roca y el magma. Algunas desventajas: estos gases, emite gases como ácido sulfídrico y dióxido de carbono, porque obviamente están asociados a lo que es el componente volcánico. Los gases de los volcanes son bastante contaminantes, y obviamente como hay calor y se genera mucha combustión interna, obviamente el dióxido de carbono, cuando erupciona o tiene el magma, obviamente su erupción genera mucho dióxido de carbono. A corto plazo, cuando se construyen los pozos, se emite mucho ruido, porque obviamente hay que hacer taladrar para llegar al fondo, y a veces provoca el hundimiento de terreno, ¿no?, ocupados por las centrales. Por eso depende mucho del tipo de suelo, y en el norte yo creo que obviamente la roca es mucho más gruesa, las capas son más gruesas, y permitirían quizás desarrollar mejor este tipo de energía. Lamentablemente también una de las ventajas que posibilita o sea, hay posibilidades de contaminación de aguas cuando están próximas a las centrales. Sustancias como arsénico y amoníaco, ¿ya? El arsénico todos sabemos que es algo que está siempre constante en el norte de Chile, por lo cual eso obviamente crea una desventaja porque puede contaminar las aguas. Eso. Y la última, yo creo que ya por tiempo la paso, y después ya abrimos un poquito para, no sé si el debate y la discusión. Está los mares y marea, lo hizo Natalia Nostroza.
Y no sé si conocen a Fabián Cousteau, pero es la hija de Jacques Cousteau, el buzo francés muy conocido. Dice, no importa lo lejanos que nos sentamos de los mares, cada acto que realicemos en nuestro día a día afecta al ciclo del agua, de nuestro planeta y por consecuencia a nosotros mismos. Y esto obviamente todos sabemos que el ciclo del agua parte de la atmósfera y llega al mar. Y es un ciclo bastante, y por eso es tan renovable también. Nunca se nos va, se supone, nunca se nos va a acabar esta función. Bueno, ¿a qué debemos o por qué creemos que podemos tener posibilidades de generar la energía mareomotriz? Es netamente debido a la producción y atracción gravitacional de la Luna y el Sol, ya debido a que esta genera las altas y las bajas mareas. Y eso hace que esa opción de generar alta marea y baja marea hace que por diferencia se pueda medir esa diferencia de energía y esa energía transformarla en energía corriente. Y eso obviamente es efecto de la Luna, la Tierra y el Sol. Voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a ver todo. Y aquí, bueno, el fenómeno un poco mantiene, como ya les comentaba, es la diferencia de altura entre aguas de océanos durante la subida y la bajada del mar, y que obviamente también tienen su turbina que transforma esta diferencia, ¿cierto?, de marea alta a marea baja. Esta turbina lo que hace es generar energía. Esta energía va al transformador y al generador y lo transforma en energía eléctrica para la red central. Voy a ir un poquito ahí. Y algunas ventajas, aquí como se verán, me salto, no hay en Chile desarrollada esta energía renovable, teniendo todo el mar que tenemos, no está desarrollada. Yo creo que todavía hay muchos estudios y muchas universidades que están trabajando en este tipo de posibilidad de generar esta energía renovable, la mareomotriz, pero no, hasta el momento no hay nada en Chile que genere energía en base a la mareomotriz. Ventajas y desventajas. Obviamente las mareas son predecibles, porque se conocen los ciclos, se hace más fácil la construcción de los sistemas con las dimensiones adecuadas, porque obviamente si hay en zonas que hay mucha más diferencia entre marea alta y marea baja, los sistemas tienen que ser más grandes, que en otros que donde puede ser más pequeño. La energía tiene la capacidad de abastecerse a 15 millones de hogares, ahorraría 70 millones de toneladas de carbono y crear 16.000 empleos, este tipo de energía. Y imagínense, obviamente, por el nivel de país que tenemos, que todos tenemos mucho mar y mucha costa. Dado que el agua es 1000 veces más densa que el aire, es posible generar electricidad a baja velocidad. No, es como lo que se contradice con la eólica, ¿ya? Y son velocidades que de 1 metro por segundo puede obtenerse, o sea, la medición de la velocidad de 1 metro por segundo se puede obtener energía. Las desventajas, que obviamente hasta ahora la cantidad de energía producida de esta forma ha sido pequeña. Yo creo que por lo mismo, porque todavía está en estudios, son estudios que todavía no tienen fecha de término ni de progreso. En el mundo obviamente hay algunos que sí lo están usando, eso sí, pero son pocas igual, son pocas, no llegan a ser una masividad de este tipo de energía. Como se necesita una gran cantidad de diferencia a nivel de las mareas, por ejemplo, solo es factible en algunas partes de las costas de China, de Francia, de Inglaterra, Canadá, Argentina y Rusia, eso a nivel mundial. Y obviamente las centrales se tienen que construir en tierra firme, lo que genera ocupación en zonas costeras, y el impacto visual y obviamente el impacto también ambiental, medioambiental, entre otros. Eso. Y eso ya después, la próxima semana, porque estamos para abrir debate, yo voy a abrir mi cámara.
para que podamos tener 15 minutitos de debate, discusión, preguntas, etc. Sugiero que las personas que realizaron ahora preguntas hacia el final sobre esta energía en particular u otra, puedan ir levantando la mano. Podemos juntar 3 palabras, 3 intervenciones y luego tú las comentas. ¿Te parece, María Luisa? Sí, como gusten. Vale, entonces hay una opción en el Zoom que es para pedir la palabra, que se llama levantar la mano. O la pueden pedir por el chat y yo les voy indicando. Por favor, hagámoslo de ese modo. Mientras tanto, no sé si Cristian, por favor. Ah, Igual puedes revisar el chat mientras porque ahí han habido algunos comentarios. a ver. Dale, Cristian. Gracias por la presentación. Mira, tenía 2 preguntas. Una, había otra tecnología también del que se ocupa con el mar. Creo que tú explicaste solo la que es con las mareas, pero yo creo que es con las corrientes marinas. Tiene otro nombre o algo parecido. Porque es una que está la maremotriz y otra, pero que se me olvidó el nombre y como funcionamiento, yo sé que con las corrientes y esa creo que es mar adentro se construye, es un poco distinto. Eso, a ver si la puedes explicar un poco, esa como primera pregunta. Y lo otro, según de tu perspectiva, ¿cuál de toda esta energía potencialmente se puede desarrollar más en Chile, pero a la luz de potenciales conflictos socioambientales? Como que puede disminuir esa potencialidad. No sé, te pongo el ejemplo de las hidroeléctricas, tienen mucha complejidad hoy, porque nadie quiere que pongan una hidroeléctrica, pues ya un poco saben los costos que tiene, el tema del ecosistema hacia abajo, que explicaba. O sea, como que las comunidades lo rechazan muy fuertemente. La solar parecería ser menor, pero también hay que saber que tú quizás estés más metido en este tema, qué conflictos se ha dado, quizás en la última grandes, quizás también las mega construcciones solares, un poco eso, tu opinión o tu conocimiento al respecto. Sí. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, con respecto al de la mareomotriz, sí, tienes toda la razón. Hay otros sistemas, no solo de marea, sino que de corrientes, también porque hay corrientes frías y corrientes cálidas, y eso hace también la posibilidad de agarrar, de tomar toda esa diferencia de temperatura y generar vía transformadores, ¿cierto? Y generadores a corriente eléctrica. No quise poner mucho detalle porque obviamente ya veo que el tiempo es justito, yo pensé que iba a estar un poco, ¿cómo se llama esto? Quizás me iba a demorar menos, pero la verdad es que ha sido, además como entran los debates, está bastante entretenido. Hay diferentes, otros estudios, obviamente, de la mareomotriz, pero bueno, en Chile por lo menos no es una realidad por ahora, no está siendo una realidad. Yo creo que también tiene que ver mucho con los costos y quizás con el impacto también ambiental, porque también hay que tenerlos todas las costas, ¿no? La central que recupere la energía que está generando el mar tiene que ir vía costa. Con respecto a la potencialidad de Chile en general, bueno, yo siempre he creído que en algún momento nosotros, como Chile, en vez de estar vendiendo materias primas como el cobre, el litio, que son nuestros minerales, ¿cierto?, que también tienen una problemática socioambiental importante en la producción o la extracción de estos minerales, nosotros deberíamos estar vendiendo corriente eléctrica a toda Latinoamérica. Eso sería una posibilidad. ¿Y cómo? Obviamente yo creo que es desarrollando mucho más la fotovoltaica, debido a la radiación tan excelente que tiene Chile, que recibe, ¿ya? Es la mejor en todo el mundo, es la mejor. Entonces, yo creo que por ahí, desarrollándola bien, estudiando bien todos los impactos, obviamente genera trabajo también en la zona, todo este tipo tiene sus pros y sus contras, siempre hay cosas de efectos secundarios, ¿no? El progreso, la tecnología puede dar trabajo, da trabajo a las comunidades y todo, pero obviamente hay el efecto secundario muchas veces la parte de contaminación y problemática de la biodiversidad, etc. Entonces, pero yo creo que la fotovoltaica es la que deberíamos de explotar como país y en el futuro, ¿por qué no pensar en vender electricidad
al resto de Latinoamérica, por lo menos. Es un poco un cambio de switch ahí para dejar quizás o sea, recibir dinero de otras fuentes que no sean solo de nuestras materias primas. Y con respecto a las termoeléctricas, yo tengo entendido que yo no la abordé aquí, porque obviamente es una de las ramas que puede ser de las ramas de la fotovoltaica, pero las termoeléctricas, claro, son contaminantes, tienen mucha contaminación alrededor y eso hace que obviamente para las ciudades cercanas y para los pueblos no se quiera. Ahí hay un tema, yo creo que de regulación, podrían ser una buena alternativa, pero la regulación no ha permitido que no se controle la parte de la contaminación que genera. María Luisa. Cecilia, que no puede activar su micrófono, pregunta, del total de la energía que se genera en Chile, ¿qué porcentaje es para uso residencial? ¿Y qué porcentaje se produce de energía renovable, como las mencionadas durante la clase? Y Adle también pidió la palabra, que pueda activar su micrófono y hacer su intervención, por favor. Hola, muchas gracias por la clase. Muchas veces uno sabe cómo se consume nomás, pero no cómo se produce, así que todas las ilustraciones fueron muy buenas. Oye, bueno, yo por eso, perdona, volví a poner el librito porque de verdad en el libro hay más detalle, hay más cosas. Esto es un resumen del libro, entonces la idea es que lo puedan descargar y ahí van a tener todo. Ya lo descargué. Bueno, mire, yo más que preguntas, tengo algunas apreciaciones con cosas que me quedaron dando vuelta, la verdad. Por ejemplo, cuando estábamos hablando, tengo anotada, cuando estábamos hablando de las energías hidroeléctricas, bueno, todas estas las entendemos como energías renovables, a pesar de que la hidroeléctrica ya es vieja, ya la encuentro principalmente obsoleta, ya deberían ser tan vetadas como las termoeléctricas, porque su impacto, por más de que sea de embalse, también generan otros tipos de impactos, porque al embalsar el agua, inundamos bosque nativo, perdemos el área embalsada, y además, yo me gusta ver mucho este tipo de temas desde la ecología política, que plantea esto, que la persona y el ambiente ya no son dicotómicos para ver impactos ambientales o impactos sociales, somos toda una simbiosis. Entonces, yo no considero la energía hidroeléctrica como energía renovable, ya que tienen un alto impacto, y además un alto impacto social. Es cosa de ver el documental Apaga y Vámonos, por ejemplo, sobre lo que pasó aquí en el 97 cuando llegó Endesa. Ahí habla mucho de las comunidades mapuches, lo que pasó con las hermanas Quintremán, que al final las mataron a la Berta, a la Nicolasa, perdón. Bueno, esa es una apreciación. La energía eólica como sin impacto al medio ambiente, o sea, si se fuera en un país que no sea Chile quizás, que sea bien pensado dónde ponen las energías, podría ser, porque por ejemplo está el caso de la central eólica que pusieron en La Parva, en Chiloé, que la pensaron mal cómo hacerla, la pusieron al medio de una divisoria de aguas. La divisoria de aguas cuando está el cerrito arriba, ahí, esa es como donde cae la lluvia, ahí se veía. Y bueno, la pusieron ahí, entonces dinamitó la divisoria de aguas, cambió el flujo de las aguas subterráneas también de las comunidades que estaban más abajo, y cambió el curso de las aves migratorias que pasan por ahí. Entonces, igual, más que hay que pensar bien el dónde se ponen estos proyectos, e insisto en eso. Pero fíjate que aquí hay un error, obviamente, del Estado también, porque obviamente el Ministerio de Medio Ambiente está llamado a que justamente toda empresa que quiera poner algo, ya sea en energía o una minera o cualquier, tiene que desarrollar un informe de impacto ambiental. Entonces, a veces ahí es donde el Ministerio no está cumpliendo un rol ni fiscalizador ni haciendo bien el informe para evitar justamente lo que tú estás contando. Sí, de hecho trabajé en el GORE del Biobío, en el Departamento de Planificación y Territorio, y fueron de las cosas que más vi que eran falencias, porque se desplaza mucho al privado en el hacer esta declaración de impacto ambiental o esta evaluación de impacto ambiental, y cuando entran al sistema de evaluación de impacto ambiental, ahí queda la patada. Entonces, en la práctica, si se pensara bien dónde hacerlo, se podría, quizás que no sea de impacto medioambiental, pero aquí sí tienen hartos impactos igual. El trabajo, eso es lo que señalaba, de que cada vez que instalan estos proyectos,
eso también afecta al caudal ecológico, perfecto. Estos proyectos, cuando los ponen, siempre tienen este discurso del trabajo, pero las comunidades donde lo imponen, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con 2 comunidades que están defendiéndose de centrales hidroeléctricas, cuando los ponen ahí vienen con el discurso del trabajo, pero en la práctica no dejan trabajo. De un espectro de 200 personas contratan a 20 por el transcurso previo y después se terciariza y traen especialistas de afuera, porque tampoco hay una noción tan clara de lo que son las zonas vulnerables. Por eso es que a estas transnacionales les conviene ponerse en sectores vulnerables. Además, también plantearon ahí que la energía eólica y la fotovoltaica, ¿por qué no se acumula? O sea, en Alemania habían planteado una energía de acumularla, pero es por lo mismo de lo que las hidroeléctricas están en los ríos y no los bordes de mar, porque les sale muy caro desalinizar el agua. Entonces, siempre buscan las opciones más baratas para generar mayor capital y llevar mayor energía al sistema interconectado central para las mineras. Entonces, al final pasa exactamente lo mismo. Pero en el norte hay ahora la desalinización de agua de mar, es una realidad. En el norte hay varias plantas de desalinadoras. Sí, O sea pero igual queda corto, porque por ejemplo, en la zona centro-sur, yo que estoy viendo más temas hidroeléctricos, la mayoría de estos proyectos hidroeléctricos se ponen en zonas vulnerables y en zonas SOIT, o sea, zonas de interés turístico prioritario, que es el alto desarrollo local, porque hablamos de un desarrollo chileno, y no hablamos de un desarrollo local, pero el desarrollo que se plantea, por ejemplo, en el Plan Energético 2050, que salió en el periodo de la Bachelet, esos 4 objetivos, a las personas de las comunidades les parece absurdo, porque el papel da para mucho, pero la práctica es muy corta. Entonces, eso es justamente lo que tú decías, pues de la gestión del gobierno, porque al final vemos que Chile llegue, instálense, porque las normativas ambientales son muy cortas, la protección a las personas activistas es muy mala. Entonces, como se está grabando, digo que por favor, Escazú ahora, para las personas que defienden el territorio, pero la verdad es que yo no estoy de acuerdo con lo que tú planteabas de la producción energética para la venta, porque si bien ahora exportamos materias primas, y eso se ha hecho desde tiempos inmemoriales con el salitre, al final vamos a terminar dinamitando Chile poniendo otras plantas hidroeléctricas, y por ejemplo, Punilla, lo que señalabas tú, está al medio de la Reserva de la Biosfera Los Nevados del Chillán, que es una reserva mencionada por la UNESCO, que es el último atisbo de huemules del Niblinto en la zona centro de Chile. Entonces tiene un valor ecológico tan grande que ningún documento de impacto ambiental ni ningún papel lo compone. Entonces, pero Punilla, por ejemplo, ya no se va a elaborar, al parecer. Eso ya quedó. Pero no es porque el papel haya dicho no se elabore, sino que porque la comunidad se puso. Entonces, si no se opone la comunidad, y al final la comunidad termina gastando millones de pesos en abogados, en especialistas, para refutar esos documentos. Entonces, bueno, esas eran mis apreciaciones. Yo, la verdad, no quiero que exporten energía. Yo siento que todos los países tienen que cada vez ser más autónomos y plantarse de una vereda muy autónoma, porque al final lo único que vamos a hacer es traer más españoles a que dinamiten como lo hicieron con Endesa. Así que esa es mi palabra. Bien, muy bien. Sí. ¿Más preguntas? ¿Alguien que quiera opinar? Me habías preguntado, Joaquín, antes de alguien que había hecho unas preguntas, no sé. Génesis también pidió la palabra. Y Sí, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, en realidad, esto igual es como un poco como sociopolítica mi pregunta, porque en realidad va más orientada a ¿por qué crees que se han demorado tanto tiempo en instalar las energías renovables como un sistema total de abastecimiento eléctrico en Chile, siendo que lo señalaste como que la energía, por ejemplo, mareomotriz es tan beneficiosa, casi que no tiene ningún impacto grande y da muchos puestos de trabajo? Bueno, también el desierto de Atacama yo sé que genera la mejor radiación del mundo. Por lo mismo el observatorio ALMA se encuentra ahí, porque los cielos están súper despejados, hay mucho calor, es mejor incluso que en el desierto de Sahara, el calor que hay acá en el norte. ¿Por qué ha costado tanto llevar a implementar las energías renovables en Chile, siendo que tenemos una de las mejores condiciones climáticas para que esto suceda?
E incluso podríamos exportar energía, como dices tú, pues, y no ser países dependientes de los combustibles fósiles, que ni siquiera nosotros producimos petróleo, gas, Claro. ninguno de ellos. Pues. Yo creo que lamentablemente dependemos mucho de quién venga a invertir en Chile. Y por eso la anterior chica que intervino y habló, dice, claro, ya no quiero más españoles ni empresas españolas que vengan a, a posicionarse en los terrenos. Lamentablemente Chile como país propio no ha generado, o no se ha creído el cuento. Yo creo que esto también es un cambio de paradigma, de mentalidad del chileno, de cómo nosotros hacemos dejar de ser un país exportador, por ejemplo, de materias primas, sino que hacernos cargo de lo que tenemos internamente. Eso tiene razón la anterior chica, porque, Potenciarlo. Uh-huh. porque nosotros tenemos las capacidades, tenemos que ver que, claro, necesitamos empresas que quizás, lamentablemente aquí en Chile no hay gran subvención a este tipo de elaboración de energía y por eso tienen que venir empresas extranjeras a que ya conocen y ya tienen desarrollado en sus países todo el know-how, ¿cierto? Lo traen desde afuera y lo instalan acá. Nosotros tenemos que empezar a creernos el cuento como sociedad. Y como sociedad tenemos, y por eso también viene mucho el tema del emprendimiento, de ver cómo los empresarios, porque obviamente tienes que generar una empresa para poder abordar las energías renovables. A menos que, obviamente, tú nacionalices y el Estado como tal haga que esto sea un beneficio estatal de país. El problema es que, y aquí vamos a encontrar en que justamente necesitamos cambiar la Constitución, porque tenemos una Constitución neoliberal, donde todo es de afuera, nosotros exportamos y todo lo demás, la ganancia viene de afuera, ¿cierto? Y es el modelo económico que tenemos. Y lamentablemente yo creo que hay que darle una mirada a cómo estamos internamente como país para empezar a desarrollar nosotros mismos tecnologías. Y eso implica tecnología y hacernos cargo de nuestras energías renovables. Lamentablemente, obviamente, tiene una connotación medioambiental. Todo lo que tú hagas impacta en la naturaleza. No hay nada que no lo impacte. Puede tener mucho beneficio económico para la sociedad, para las comunidades, igual. Obviamente que salga más barata la luz, que incluso le salga gratis, que no tenga que pagar, y obviamente eso ayuda a la sociedad y a las comunas que lo utilizan, pero tiene su costo medioambiental y yo creo que en eso hay un debe enorme, y me van a perdonar, tengo amigos trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente, pero es un debe del Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Que es el que tiene que venir y fiscalizar que se hagan mejor las cosas en general. Disculpa, la última pregunta dentro de la pregunta, ¿es verdad que es muy caro todavía implementar energías fotovoltaicas, o sea, paneles de energía solar, como para tener la casa? Todavía, fíjate que ha bajado desde el inicio. Estamos hablando que las fotovoltaicas empezaron a llegar hace 10, 15 años, y ahora obviamente los paneles los paneles cada vez se hacen de otras materialidades, por eso hay un sinfín de tipos de paneles solares, y eso ha ido economizando el sistema, los paneles como tal, las cajitas de vidrio estas que uno ve. Entonces eso ha hecho que haya bajado el costo. Antiguamente eran de otra forma, eran más caras y todo, qué sé yo. Entonces ahora han bajado los costos bastante, considerablemente, y por eso la inversión inicial siempre es la cara. Lo más probable es que tú te gastes mucho en poner tus paneles solares. En los techos, que regularmente las casas ahora están teniendo los techos y todo. Pero toda la vida uno va a tener energía gratis, pues después. Energía gratis eternamente, y si tienes la posibilidad de lo que te sobre, que la empresa te la pague, o sea, es un negocio. Maravilloso. Sería un ciclo bueno, porque no se pierde la energía, te la paga otra, la usa otra persona que tiene necesidad, etc. Pero claro, para eso necesitamos seguir avanzando en las políticas y en la reglamentación de todo esto. Lo que contaba un comentario, que había una ley que ya se había obviamente proclamado, pero nunca se llevó a cabo. Y quizás todavía está durmiendo en el Congreso. Si hay tenemos mucho por hacer, somos un país que lamentablemente creemos que somos desarrollados, vamos en la vía de desarrollo, y todavía nos falta mucho, sí.
Y si todos estos temas ya están medianamente resueltos en otros países más desarrollados, justamente. ¿Por qué? Porque son más... Desarrollado. Con decirte que la institucionalidad ambiental, los tribunales ambientales, todo esto se empezaron a regir el 2014 recién. O sea, no llevan nada de tiempo. Piensa que ahora, yo el lunes hice otra charla que tiene que ver con reciclaje, es que la ley REP vino porque para ser un país OCDE, la OCDE nos pidió que tuviéramos una ley REP. Claro. O sea, no fue una cosa interna no, sino que alguien Nosotros quieren hacerlo. tener la ley REP para llegar a ser país OCDE desarrollado y qué sé yo. Y la ley Para REP recién poder pertenecer. todavía está en etapa de desarrollo, todavía le falta... Hay cosas que sí se han hecho y ya están bien, obviamente bien desarrolladas, el tema de plástico y embalaje está bastante desarrollado, pero falta mucho, son 6 tipos de residuos que tenemos que mejorar. O sea, Es que hay que partir con que la misma institucionalidad del Estado, o sea, el gobierno en general, no diferencia entre el ministerio, la superintendencia de medio ambiente, entre ellos mismos no tienen claras las funciones delimitadas. Claro, Entonces, exacto, entonces ya no hay una directriz propia desde el mismo Estado para poder hacer gestión medioambiental. Exacto. Sí. ¿Verdad? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Estamos como en la hora, no sé yo. Se pasa súper rápido, ¿eh? Yo debo reconocer que a pesar de que creo que pasa rápido. Solo para recordar, la próxima semana vamos a terminar viendo biomasa. Esto tiene mucho que ver con los residuos incluso de las forestales, que obviamente es algo bueno porque del residuo de la forestal podemos provocar y hacer biomasa. En los microbios, que son las bacterias, o sea, microbios, perdón. Sí, microbios. Las bacterias que también ayudan por ejemplo, solo para interiorizarlos para la próxima semana, ayudan a descontaminar por ejemplo, la planta de la farfana en Santiago usa bacterias para descontaminar el agua servida. Y lo que viene, yo creo, las nuevas alternativas, que no son denominadas energías renovables, pero que vienen a ayudar y a complementar a la energía renovable en lo que son los acumuladores en base a baterías de litio, el hidrógeno como combustible, o sea, usar el agua, porque al final tú generas hidrógeno a partir del agua, y los biocombustibles, que es también de los desechos de la agronomía, ¿no? También se pueden generar bioetanol, biometanol, etc. Bioetanol más que nada. Eso, para la próxima semana. María Luisa, la última pregunta, y aprovechando, voy a meter la cuchara, que se me había ido por el tema solar. Yo estoy un poco metido en ese tema particular y ha agarrado con fuerza. Hay una pequeña empresa, creo que en Chile, que lo está haciendo, pero el enfoque de energía solar distribuida, un poco lo que hablaba Arlé, un poco la crítica de los grandes centros donde se produce la energía, que hay que distribuirlo a lugares muy lejanos, y bueno, implica todo el cableado y todo, tiene alto impacto, que lo hacen complejo de aplicar. Y un poco la línea de la energía solar distribuida, que yo por lo menos he estudiado, entiendo que produce donde se consume. En definitiva, prácticamente no hay que dejar un cable. Entonces, si una empresa necesita, se le construye una pequeña central al lado de la empresa y ahí se genera. Y hay estudios que hablan de que ese es como el futuro de la energía solar, por lo mismo, quizá por el tema de los impactos. No sé si que tú sabes de eso en particular, del apellido distribuida para la solar. Bueno, yo tengo entendido que en el norte algunas mineras tienen su centralita hecha propia, para ellos, para su consumo, las mineras, porque obviamente tienen un costo elevado. Y en lo que es vivienda, claro, sería mucho más cuesta arriba, sobre todo por el tema de los acumuladores, no perder esa energía que tú estás captando con el sol. Cuando esto se desarrolle bien, yo creo que van a ser ya poder ser, cada casita va a poder tener su propia energía venida del sol, o de un viento, o del viento. Por lo menos para sumar, disculpa, desde la cuarta región hacia el norte, existen fondos particulares de los gobiernos regionales para implementar celdas solares, o sea, paneles fotovoltaicos, perdón, en las casas, en viviendas particulares, sobre todo para el sector rural. En los cuales, sí,
Sobre todo y ahí se están implementando mucho, por lo menos acá en la cuarta región donde yo estoy, hay muchas casas, tanto en el sector urbano como rural, que tienen paneles fotovoltaicos, no son grandes claramente, al igual que los paneles termosolares para el tema de la eficiencia del gas. Así que por lo menos se están dando, pero van mucho por los gobiernos regionales también. Claro. Y claro, porque obviamente necesitan subvencionar. Nadie independientemente puede desarrollar solo, comprar la tecnología, instalársela, o sea, no, es un costo para individuales muy, muy caro. Claro. Sí, yo sé que hay subvenciones y han ido cambiando. Por ejemplo, en San Pedro de Atacama, casi todas las casitas ya tienen termopanel. O sea, el termo que tienen el termito, la placa, y les calientan el agua, tienen agua caliente para ellos. Casi todas las casas. Sí, de hecho, las nuevas constructoras, o sea, las constructoras que están haciendo las casas nuevas, la mayoría tiene de estos termos solares ya instalados en la vivienda directa. No, eso es bueno. Sí. Bueno, María Luisa, quiero agradecerte la clase una vez más. Hay varios mensajes también en el chat de agradecimiento y nos vemos el jueves, bueno, y el lunes en el otro curso. En el otro curso, sí. Así que nada, bueno, gracias. Perdón por las interrupciones, ahí uno se pone un poco entre nerviosa, torpe con el tema de la presentación, pero nada, gracias por las preguntas y por el debate y por obviamente los comentarios, siempre es bueno. Así que nos vemos el próximo jueves. Chaltuma.